Bienvenidos, vamos a continuar con nuestra clase de aprendizaje sobre Melquisedec. Vamos a ir entendiendo un poquito más sobre cómo aplica a nuestras vidas. Ya estamos entrando en esto, de cómo aplica y cómo alcanza Melquisedec la vida y la fe cristiana en estos días. Em, Seguimos repasando la idea de que Melquisedec es un título que hasta Sem lo hemos estudiado y vemos a Sem entonces como el personaje fundamental de esta historia, ¿no? Porque la palabra Sem viene de la palabra Shem, Shem, S-H-E-M, Shem. Esa palabra significa nombre en hebreo, por eso los judíos le dicen a Dios Hashem, ¿sí? El nombre. Con lo cual, Shem carga el nombre de Dios. Carga el nombre de Dios, es un hombre que como sacerdote carga la revelación de Dios. Y este título se empieza a revelar desde Adán en adelante. Entonces este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, dice la Biblia, sacó pan y vino, les bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios el Altísimo, creador del cielo y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos, y le digo, habrá los diezmos de todo, es decir, la décima parte de todo, puesto que diezmo significa una décima parte. Importante que aclaremos también que Abraham venía de la guerra de Kerdoloamer, que eso lo van a poder ver en Génesis. Eh, Kerdoloamer eh, es sobrino de Sem, es un rey, y es uno de los que pelea contra Sodoma, y como Abraham defiende ese territorio porque ahí estaba Lot, su sobrino, vence a los cuatro reyes y entre ellos vence o mata a Kerdoloamer. Este punto es importante que lo entiendan. Al matar a Kerdoloamer está matando al sobrino de Sem, y en el encuentro que hay entre Sem y Abraham no es un encuentro simplemente amigable, digamos, es un encuentro con mucha incógnita porque no se sabe si la guerra iba a continuar, porque Sem, no se olviden que era un rey, venía de un territorio, representaba un territorio. Y entonces cuando Sem saca pan y vino, esto es un simbolismo histórico que habla de un acuerdo, ¿sí? Sentarse a la mesa para ponernos de acuerdo y resolver un problema. La palabra de Dios nos dice que ellos resolvieron el problema y que, que Melquisedec, que es Sem, bendice a Abraham. Y ahora Abraham carga con este título maravilloso de Melquisedec. ¿Ok? Eh, hay un perfil cristiano, históricamente, que se enseña en los seminarios, que Jesús es el Melquisedec que aparece en Génesis 14. Nosotros hemos enseñado que no. Ese es nuestro punto de vista como escuela. Hemos certificado y eh, hemos tratado de mostrarles a todos ustedes que esto es un título y que lo carga Sem. Sem es el hijo de Noé. Y que Jesús no era quien apareció a hablar con Abraham. Pero sí Jesús es el que va a cargar con ese título más adelante. ¿Por qué? Porque la palabra nos muestra claramente que esto es así, ¿sí? Porque en hebreo dice que Jesús luego es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Nosotros tenemos que revisar varios asuntos en esta parte final, en estos dos capítulos que nos quedan de enseñanza, sobre la importancia de Melquisedec. Y recordar ya que como, el, como se estaba esperando al Mesías en los días de Herodes, como aparece Mateo, Marco, Lucas, Juan, y vemos eh, la primera referencia más importante es la aparición de Zacarías en Lucas,
cuando lo muestra como un sacerdote del orden de Abdías, mostrando que el sacerdocio estaba preparándose año tras año, esperando la aparición del Mesías mientras adoraban, mientras sacrificaban, hasta que un día ese sacerdote de Melquisedec apareciera. Es importante que se vean algunos aspectos de esta situación, porque si hablamos de reyes y sacerdotes, estamos hablando de que el título que comenzó reposando sobre un hombre en la historia de Israel, eh, según la escritura, reposa a través de Moisés, del pacto que hacen en Sinaí, reposa ya no sobre un hombre, ahora reposaría sobre un pueblo. Fíjense que Dios dice, yo haré de ustedes una nación de reyes y sacerdotes para toda la tierra, para que sean luz sobre toda la tierra. En los días de Moisés en adelante, los jueces, hasta el último juez que tenemos, que es Samuel, Israel se rigió bajo ese orden como nación, se organizó bajo ese orden, sirvió en el mundo bajo ese orden, a pesar de todos esos conflictos que fue llevando y cargando como seres humanos, tenían un título muy importante que representar. Reyes y sacerdotes debían serlo porque Dios les había asignado como nación serlo. Repasemos, el título primero estuvo sobre hombres, pero ahora, después de Abraham, el título pasa a una nación. Es decir, que la nación de Israel ahora carga el título de rey y sacerdote hasta Samuel. Es importante que puedan observar este asunto. La escritura nos dice que Israel, en los días del Sinaí, cuando salen de Egipto, y Dios lleva a Moisés a estar con él 40 días y 40 noches, mostrándoles la palabra, los mandamientos, los diseños del templo, del tabernáculo, perdón. Mientras eso acontecía, Israel se desesperó porque quería adorar. Y le dicen a Aarón, haznos un becerro de oro. Y adoraron. Adoraron a quien no tenían que adorar. Y su ministerio sacerdotal se interrumpió. El ministerio sacerdotal, que de rey y sacerdote, porque recuerden que el título es rey y sacerdote, la parte sacerdotal se pierde en el pueblo. Entonces fíjense que eso fue en Shavuot, que es en Pentecostés, se le conoce como en nuestro lenguaje. En ese día murieron 3.000 personas que provocaron a Dios. Y el ministerio sacerdotal, que era para toda una nación, se redujo a solo un pueblo, que son los levitas. Que de ahí está más adelante, como les leía en Lucas, a Zacarías, que era descendiente de esa generación. Los levitas son sacerdotes y adoradores, son personas espirituales que están dedicadas a mantener el rigor de la fe y la religión y la pureza de la palabra en la tierra. Eso debía haber estado en todo el pueblo, pero como el pueblo adoraba con su corazón desviado lo que se le venía, en este caso el becerro de oro que venía de Egipto, ellos terminaron adorando eh, eh, a dioses falsos y Dios redujo eso para no hacer desaparecer el sacerdocio en un pueblo. Pero ¿cómo lo redujo? A través de un sustituto, que es el ministerio sacerdotal arónico. Ya no es el sacerdocio de Melquisedec. Ahora, por ahora, dice Dios, hasta que se restituya el sacerdocio original, va a quedar en los levitas. Va a quedar en el pueblo levita el sacerdocio. Más adelante, Israel, ya ha pasado el tiempo, eh, y teniendo al último juez y sacerdote que es Samuel, más adelante Israel clama y dice, no queremos que nos gobierne más, que nos gobierne Dios,
queremos que nos gobierne un hombre. Entonces dice la Biblia que Samuel lloró muchísimo, dijo, Señor, ya no quieren que una voz profética. Y dice que Dios le dijo, no te están rechazando a ti, están rechazándome a mí, me están rechazando el título. Y el título de reyes también se quitó para dar reyes humanos. Salomón es el primero, David, ¿sí? Y toda la generación de reyes que aparecen luego. Entonces, Israel pierde el título de rey y sacerdote, el Melquisedec como título sobre sus vidas. Lo único que queda todo reducido a un sustituto hasta que alguien recupere, el Mesías recupere ese título primitivo. Entonces, fíjense la importancia de este asunto, que Dios en su misericordia le da un sustituto como un paliativo, como una especie de momento de espera. No es un final, dice Dios, esto es lo que les estoy dando para que se pueda restaurar la fe, se pueda restaurar el título, la unción que ustedes deben cargar. Y entonces, por ahora van a tener un programa de sacrificios, de adoración, que va a estar bajo el orden arónico, familia arónica. Así que Melquisedec es un llamado más alto que el arónico, ¿sí? Con Melquisedec debemos tener cuidado de no estar atrapados en los detalles que perdemos de vista las enseñanzas del autor y su propósito, que era demostrar que el sacerdocio de Jesús es superior al de Aarón en muchos aspectos, pero sobre todo en lo que respecta al hecho de que el sacerdocio de Jesús tiene poder salvífico, mientras que el otro perdona pecados, pero no quita el pecado, perdona. Van viendo, ¿no? El ministerio sacerdotal arónico perdona a través de sacrificios, ¿sí? El acercamiento que Israel tenía a Dios, pero no quitaba el pecado, no vencía la muerte. Mientras que Aarón no lo hizo, pero al mismo tiempo las escrituras aparentan y detallan situaciones reales o normales cuando en realidad no lo son y dejan abierta la puerta ancha para el alegórico y el método místico de la interpretación que pretende ser revelada en el texto. La Biblia es un poco vaga sobre esta persona, pero hay algunas declaraciones muy definitivas efectuadas con respecto a él, o sea, a Melquisedec. En primer lugar, se le llama tanto un sacerdote y rey, nadie más ha llamado a la vez un rey y sacerdote sino Jesucristo. Eso lo vemos en Apocalipsis 1:6, 5:10 y 26, que Dios nos ha hecho, fíjense, reyes y sacerdotes. Por esto es una referencia en el futuro para cuando vamos a reinar con Él en el reino venidero. Yeshua, Jesús mismo, no era sacerdote y rey mientras vivió en esta tierra, es decir, en lo natural. Es a partir de Él que ha tomado su lugar a la diestra de Dios, que se ha convertido en nuestro sumo sacerdote, el que justifica a los que moran en él. Quiero que presten atención. La última parte de esta enseñanza quizás repasemos un poquito más, porque aquí estamos entrando en dónde aplica. ¿Recuerdan que les comentaba dónde aplica el Melquisedec en nuestra vida? Ya les dejé claro que el Melquisedec como título es quitado de la tierra entonces, porque es un título eterno, pero es como si Dios lo volviera a tomar y dijera, por ahora el título original no lo pueden cargar porque lo han rechazado. Pero les queda un sustituto, el sustituto arónico. Y si tomamos los elementos que venimos estudiando anteriormente sobre cómo Zacarías es en el orden de Abdías, le toca sacrificar y adorar, y un ángel se le aparece y le dice, bueno, llegó el tiempo de que este ministerio le dé lugar al próximo sacerdocio. ¿Están entendiendo? Entonces ahora de ti nacerá uno que le preparará el camino al próximo sacerdocio. Recuerdan que Zacarías no entendía mucho lo que estaba pasando y dice, ¿cómo? Dame una señal, ¿cómo será esto? Y como era tan limitado, lo dejó mudo el ángel. Y hasta que no naciera Juan, quedó mudo. Así, 9 meses mudo. La palabra de Dios nos cuenta que Juan el Bautista creció y las tradiciones dicen que Juan el Bautista renuncia
al, a la contaminada religión arónica que había en esos días. Porque así como todo lo que tenga que ver con la institucionalidad, las instituciones también se contaminan. Comienzan bien, pero terminan contaminadas, creo que en un 100% de las situaciones. Juan el Bautista se da cuenta que llegó la hora de preparar el camino para que el sacerdocio original regresara, para que el Mesías Salvador traiga el nuevo sacerdocio. Y como lo contamos hace unas clases anteriores, Juan el Bautista nos muestra que lo ve venir a Jesús y él dice, tú me tendrías que bautizar a mí. Pero Jesús dijo, que se haga según la justicia. Si vas a hacer el traspaso, que sea un sacerdote el que lo haga. Ahora lo entendieron. Jesús comienza un ministerio legal. No solamente ahora es un rabino que pertenece a la línea sacerdotal, sino que bajo el orden de un sacerdote, según el orden de Abdías, que es Juan el Bautista, pasa, después de ese bautismo, a ser el hombre que iba a cargar el ministerio mesiánico como hijo de Dios. Por eso se abren los cielos y la voz del cielo clama, este es mi Hijo amado, en quien tengo la complacencia. ¿En qué se complace Dios? En el Hijo, donde está el título de rey y sacerdote. Ahora, lo importante que tenemos que entender es que Jesús no cumplió el rol mientras estuvo en la tierra de rey y sacerdote, sino que cuando resucitó y fue expuesto a la diestra del Padre, se lo coronó como sumo sacerdote. Y tomando este elemento de sumo sacerdocio, comparado entonces con el sustituto que es el arónico, vamos a comparar que el sumo sacerdote es Aarón, porque había sumo sacerdote que era uno, el que entraba una vez al año al tabernáculo para hacer el sacrificio de expiación, y después estaban todos los sacerdotes de todas las familias que pertenecían al clan arónico, que sacrificaban todos los días y adoraban todos los días. Pero había uno especial que estaba sobre todos, que era el sumo sacerdote, el que cargaba la autoridad. Este es Aarón en el caso original, pero después van pasando diferentes sumos sacerdotes, según el orden también Taxín, el Dibrá, como les venía enseñando. Si tomamos este ejemplo entonces arónico y lo trasladamos al Melquisedec, Jesús es el que recupera el Melquisedec, se convierte en el sumo sacerdote como rey sacerdote, pero a nosotros nos convierte a todos también, en reyes y sacerdotes. En todos los que hemos creído en su nombre, nos vuelve entonces ahora reyes y sacerdotes. La recuperación del título vuelve a la tierra, aleluya, a través de Jesús. La recuperación del título vuelve a la tierra a través de Jesucristo. Ese título viene a la tierra a través de Cristo. Él vuelve a recuperar lo que ya no estaba en la tierra, lo vuelve a traer y dice, bueno, ahora ustedes serán reyes y sacerdotes. El apóstol Pedro dice, ustedes fueron sacados de las tinieblas, traídos a la luz admirable y convertidos en reyes y sacerdotes. No son palabras, no es un romanticismo literario lo que está ahí en la escritura, no es eso. La escritura no está escrita en una cuestión romántica, no, son palabras precisas, son palabras legales, espirituales. Está diciendo, ustedes hemos recuperado a través de Cristo el título de reyes y sacerdotes. Volvemos a traer ese título a la tierra. Cristo lo hizo, Cristo lo logró. Volvimos a ser la nación de reyes y sacerdotes que un día fue Israel, pero ahora la iglesia recupera ese título a través de Cristo y tiene el deber, que no es una posición jerárquica, lo vuelvo a repetir, tiene el deber de que ese título se manifieste en la tierra y se revele el reino de Dios. ¿Están entendiendo? ¿Están entrando en esta revelación tremenda de por qué es tan importante para la iglesia cristiana entender la unción de reyes y sacerdotes? Hay tanto para hablar de este tema, pero estamos entrando en la parte legal de este asunto.
Veamos los atributos especiales que tiene un Melquisedec para que vean, para que puedan comprender lo que carga la unción. Rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, Rey de justicia, Rey de paz, sin padre y sin madre, sin descendencia, sin principio de día, sin final, o sea que quiere decir que es eterno, hecho semejante al Hijo del Hombre, o sea, permanece en un hombre, ¿no? Permanece sacerdote para siempre, por más que yo muera, esa unción seguirá en la iglesia en las generaciones que vengan, mayor que Abraham, él vive, tiempo presente y continuo, o sea que es un ahora, ¿eh? El sacerdocio levítico pagó diezmos en los lomos de Abraham después de que él poder de una vida, o sea, tiene poder de una vida sin fin y permanece sacerdote para siempre. Lo que estamos viendo aquí es que la unción de Melquisedec operaba ya de una manera sobrenatural en los días de Abraham, antes de los días de Abraham, pero que fue perdiéndose a lo largo de la historia del pueblo de Israel por rebeldía, por incapacidad, por no valorar. Y entonces esa unción empezó a perderse de reyes y sacerdotes. Ahora, cuando Cristo viene y logra esta victoria, Jesús, como Melqui, como rey, restablece esta unción que se había ido, la recupera. El papel a la siguiente generación se pasa a través de la purificación. El sacerdocio se entrega a través de la inmersión. Fíjense, los levitas se afeitaban de pies a cabeza, habitualmente estaban ritualmente inmersos y no hay nada diferente con el Melquisedec. Tienen que ser transferidos a través de la inmersión. ¿Qué es la inmersión? El bautismo. Es un rito, un acto profético de transferencia. Dejan un viejo sacerdocio para un nuevo sacerdocio. Claramente nosotros hemos enseñado, claramente y seguimos enseñándolo, que el bautismo es una representación de la muerte a la vieja vida y el nacimiento a la nueva vida. Por supuesto que sí. Pero también tiene más connotación. Tiene la connotación de dejar la religiosidad y nacer a la vida de Cristo. El manto del el sacerdocio es entregado a través de la inmersión. El río Jordán es un geográfico punto de cambio. Recordemos, principados, demonios estudian tu genealogía y estudian tus generaciones y operan geográficamente. Va a haber un cambio y Jesús va a entrar de una forma y una dimensión en donde va a haber guerras con entidades, entrarás en guerra, pero primero que todo tiene que haber una transferencia. Él nació Melec de los judíos. Miren, el Jordán fue un acto profético. Según lo que nosotros entendemos, el Jordán, de hecho la palabra Jordan significa, o Jordán significa generacional o generaciones. Esto decir que quiere decir que cada generación pasa. Por eso nada es casualidad lo que está pasando aquí en el bautismo de Jesús. Está inmersa una generación para que nazca otra generación. Ese bautismo es un bautismo profético, donde se está asignando a Jesús el título y se le está dando al mundo la oportunidad de recuperar el rey y el sacerdote en la tierra. Y si lo vemos desde este punto de vista, usted tiene que saber que nosotros generacionalmente, históricamente todos los que estamos aquí en esta clase y los que vean luego, van a poder verificar que hemos sido visitados por maldiciones generacionales, familiares, abuelos, ancestros. Pero magníficamente y en su misericordia Dios te escogió a ti para ser quien rompa esa línea genética de fracaso y dé la oportunidad a la revelación de tener una genealogía de reyes y sacerdotes. Se terminó. Y yo creo que esto es lo que quiero profetizar en este día. Se terminó el ser un cristiano de lástima, un cristiano de monotonía. Se terminó el querer venir a la iglesia simplemente para escuchar un sermón motivacional. Se terminó. Porque yo soy la generación de reyes y sacerdotes que se levanta del agua asumiendo la responsabilidad de cargar con un título que costó sangre y sacrificio en el Calvario,
que no fue un título que se recuperó simplemente con papeleo, se recuperó con sacrificio y humillación. Dios se encarnó, se hizo hombre, murió por nosotros y recuperó este título para la iglesia. Y ahora nosotros como iglesia, igual que Israel, podemos estar cometiendo el mismo trágico error. ¿Cuál error, apóstol? El error de olvidar quiénes somos y buscar otros sustitutos, en vez de aplicar el ministerio de reyes y sacerdotes a nuestras vidas. El error de creer que otras cosas son más importantes que el título que cargamos. Entonces Jesús nos recuerda nuevamente que ese sacrificio en el Calvario, ese rompimiento de maldiciones históricas, no está hecho simplemente para que lo disfrutemos y descansemos en nuestros hogares. La vida cristiana sea simplemente como dijo un predicador, hace tiempo atrás, en los primeros cristianos, el camino del cristiano era el camino a Sion. Hoy, en vez de ser un camino de sacrificio, es un viaje turístico. Y este no es el punto en esta noche, en esta enseñanza. Saber que cargar el título de rey y sacerdote es cargar la responsabilidad que nos dejó nuestro Señor de ser una voz profética, pero también tener la unción necesaria para que el reino de Dios se establezca en la tierra y se vaya preparando el camino para ese reino milenial que estamos esperando. Vamos a después terminar la clase hoy. La vamos a terminar con algunas referencias que nos van a fortalecer el conocimiento de Melquisedec en la vida de los cristianos primitivos. Vamos a ver cómo aparece la comunidad de Qumran como una comunidad relevante que preparó el camino para el Señor Jesús. Ahora van a saber de qué se trata. Pero nosotros en esta clase lo que queríamos era que usted pudiera entender claramente por qué aplica el ministerio de Melquisedec como una verdad rescatada, una verdad apropiada en esta temporada, rescatada para nuestras vidas. ¿Por qué debe aplicar como una base fundamental? ¿Por qué? Porque no somos cristianos de título, somos gente con título, somos gente legal, somos hijos con un título legal, reyes y sacerdotes, reyes para gobernar, sacerdotes para interceder y para predicar la palabra de Dios. Espero que esta enseñanza en este día te haya nutrido, bendecido. Hay mucha información en cada parte de esta enseñanza y por eso es tan importante que la vayan releyendo al material. Mi consejo es ese, que vayan releyendo el material y vayan conectando. Hemos visto definiciones, hemos conectado Melquisedec a lo largo de la historia, hemos visto cómo Melquisedec se fue de la historia como un título que el hombre había perdido, cómo Cristo recupera ese título y ahora ese título vuelve al cuerpo de Cristo como ahora el depositario de esa unción para que el reino de Dios se establezca en la tierra. Esto es maravilloso, es impactante, me emociona mucho la conexión de ver cómo cada cosa se va conectando y es importante que tus ojos espirituales se abran para entender esto. Te imparto en el nombre de Jesús revelación, que puedas ver más allá de las letras, las palabras, los conceptos y puedas ver la dimensión profética que carga esta enseñanza. Bueno, te espero para el final, vamos a hacer un repaso en la próxima clase y vamos a poder disfrutar de quizás de alguna riqueza más literaria sobre el asunto de cómo se preparó el Melquisedec para Jesucristo. Dios te bendiga mucho, hasta la próxima clase.